Bienvenidos a esta nueva edición de En Persona. Hoy está con nosotros Pablo Cecconi, computador científico, desarrollador de un sitio web que visitan más de 80.000 personas por día. Hoy, En Persona, con nosotros, Pablo Cecconi. Gracias, Pablo, por aceptar la entrevista. Por favor. Es medio complicado encontrarte en San Pedro. Vengo cada vez menos, pero bueno, siempre es lindo venir y encontrarse con los amigos acá. Contanos de tu infancia. San Pedrino. San Pedrino. Bueno, yo nací acá y fui al jardín. Hice toda mi educación en San Pedro, recorriendo una cuadra de toda la ciudad. Empecé en el jardín número 1, seguí en la escuela número 6 y terminé en el industrial. Aparte de eso, digamos, en San Pedro estudié inglés en el Instituto de Adelina Taurizano, que muchos sanpedrinos seguramente conocen, que tengo un enorme cariño, un buen recuerdo de ella, porque la verdad que, bueno, fue una cosa que fue lindo. La experiencia de estudiar inglés fue algo que yo siempre lo rescato como una de esas cosas de la educación que me dieron mis viejos, por el hecho de que al principio me obligaron a ir, porque ellos creían fuertemente que tenía que estudiar, que el inglés me iba a servir en la vida, qué sé yo, y yo al principio, bueno, medio que no quería, y en algún momento medio que quise abandonar, no sé qué, y no, me dijeron, vos no abandonas nada, vas a seguir yendo, no sé qué, y después de un par de años, como que di un vuelco así, y fue una cosa que me terminó gustando mucho, y a tal punto que después yo mismo decidí dar un examen internacional de inglés, después que terminé, digamos, de estudiar, me quedaba un año en San Pedro, porque con el tema del industrial tenía un año más, y decidí yo mismo, con otro amigo de San Pedro, con Cristian Zunino, preparar el examen y ir a rendir a Buenos Aires ese examen internacional. Así que bueno, parte de mi educación en San Pedro, ese es un recuerdo importante, ¿no? ¿Qué otras actividades realizabas como adolescente o joven sanpedrino? Bueno, a propósito de Cristian, que lo nombré recién, nosotros nos conocimos en el Club Los Andes. Yo iba a tomar clases de tenis y un día estaba ahí, qué sé yo, era en verano, si no me equivoco, del 92, y estábamos ahí cerca de la cantina y él estaba con unos amigos ahí, qué sé yo, y de repente veo que arriba de una mesa tenía un cassette de Soda Stereo, y yo era muy fanático de Soda Stereo en ese momento, creo que era Dínamo, por el año más o menos debe ser. Y entonces, bueno, me le acerqué, qué sé yo, le hice algún comentario y nos pusimos a charlar. Bueno, Cristian sí, tenía computadora de chico, y entonces enseguida me preguntó, no sé cómo salió el tema, y me dijo, sí, yo te iba a llevar unos jueguitos, qué sé yo, y se vino con una caja de disquetes a casa, en aquel momento, disquetes de 3,5, 5,25, qué sé yo, y se vino, y me cargó una cantidad de jueguitos, qué sé yo, y él fue el que me empezó de alguna manera a enseñar, ¿no? Y a partir de él fue que empecé a descubrir otras cosas, digamos, un poco me empecé a entusiasmar con la computación, y ya te digo, yo ya tenía 15 años, todavía no tenía muy definida mi vocación, pero estaba en el industrial, estaba estudiando técnico químico y me gustaba, y en principio pensaba seguir por ese lado, pero esto fue un vuelco, así de repente me empezó a apasionar de una manera que empecé a comprar revistas, a leer un montón, y medio autodidacta, ¿no? A empezar a meterme. No había mucho en la época también. Era, claro, estamos hablando de años 92, 93, por ahí, si no era a través de revistas y qué sé yo. Y bueno, un poco con Cristian, que también sabía programar, entonces empecé a aprender a programar también. Empezamos a hacer jueguitos, bueno, que no sé, comprábamos revistas, la PC Users o algo así se llamaba en aquel tiempo, ahora creo que cambió de nombre, pero ahí hacía concursos de programación de jueguitos, entonces mandábamos jueguitos. Una vez
estuvimos ahí, salimos segundos, no sé, el concurso, salieron publicados en la revista, nosotros re contentos, imagínate, de San Pedro. Sí, además no era una época en que vos programabas algo y lo compartías por Dropbox o no, lo enviabas claro, por... No había internet. Claro, hay que ponerse un poco en contexto, ¿no? Uno quería aprender a programar y no es que como ahora pone Google, lo que sea, y encuentra. En aquel momento era comprarse libros o revistas, sentarse a leer y la ayuda, uno leía la ayuda de los programas, ahora claro. A nadie se le ocurriría leer la ayuda de los programas, a lo sumo tenés un problema, buscás en internet, yo creo que la ayuda ya en algún momento va a desaparecer, ¿no? Pero claro, en aquel tiempo no, y era, o sea, lo mismo, esto de participar en la PC User no era uno mandaba por mail ni nada por el estilo, era todo mandar por correo, un disquete, que va a si llegara sano, porque eran bastante frágiles, así que sí, era toda una historia, tal cual. ¿Te acordás el juego que hiciste o alguno de esos juegos? Mirá, hicimos un juego que trabajamos mucho en eso con otro sanpedrino, con Facundo Zárate, que también ahora está por allá por Capital, que se llamaba El Fuego. Yo te lo pregunto para la gente, yo lo jugué. Sí, conocemos incluso gente, nos hemos cruzado, cosa loca, ¿no? Con gente de Buenos Aires, viste que como todo, la computación, como todos los oficios, digamos, o las profesiones, a veces son un mundo chico, ¿no? Y uno se cruza con gente y una vez nos cruzamos con gente que nada que ver, que no era ni de San Pedro ni nada y que había jugado el juego. Nosotros no podemos creer que alguien... Pero bueno, gente fanática de los juegos y juega cualquier cosa, incluso cosas como eso. ¿En qué momento te das cuenta que realmente la computación es lo que vas a hacer el resto de tu vida? Mira, yo creo que eso fue bastante rápido, o sea, a partir del momento en que lo conocí a Cristian y él me empezó un poco a enseñar, yo me empecé a meter, yo creo que no debe haber pasado un año que yo ya tenía muy claro que eso era lo mío, o sea, que había otras cosas que antes yo pensaba que me gustaban o que podían ser, qué sé yo, pero eso fue tan fuerte que era obvio que lo mío, yo sentí que ya está, había encontrado mi vocación, ¿no? Lo que se dice a veces es muy difícil, ¿no? Por ahí hay gente que está más tiempo dando vueltas y qué sé yo, y yo, bueno, no sé, considero que tuve un poco de suerte, ¿no? Fue muy casual porque, no sé, yo pienso, si mi viejo no se le hubiese ocurrido comprar una computadora, capaz nada de esto hubiese pasado, hubiese estudiado, vaya a saber qué, química, vaya a saber. Yo creo que por un lado debe haber sido un alivio, porque creo que tenían terror de que me dedicara a la música. No sé si por la música en sí o por lo que está asociado a los artistas, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? No, pero hablando en serio, mis viejos en realidad lo que siempre de chico era lo que machacaban todo el tiempo era había que estudiar, no importa qué, había que estudiar, o sea, una carrera universitaria tenía que hacer. Y si era computación o era química o lo que sea, en eso como que no fueron de esos padres que decían, no, yo quiero que mi hijo sea doctor, o quiero que sea ingeniero, que sea arquitecto. Mi hijo era ingeniero, pero, o sea, nunca trató de forzarme a estudiar una cosa. Lo importante era, yo tenía que estudiar, digamos, él era, mi viejo era lo que los americanos llaman un self-made man, ¿no? Un hombre que se hizo a sí mismo, de alguna manera, ¿no? Sería la traducción. Que se hizo abajo, que digamos, era de familia de inmigrantes italianos, él era italiano de nacimiento, se vino después de la Segunda Guerra y bueno, como muchos italianos que vinieron se dedicaban a la construcción, mi abuelo se dedicaba a la construcción, mi viejo de muy chiquito ayudaba en las obras y qué sé yo, como todos sus hermanos, eran 5 hermanos y bueno, y él en algún momento, sin el apoyo de sus viejos y todo, decidió estudiar una carrera universitaria, hacer ingeniería civil, que estaba relacionado con la construcción, pero bueno, nadie lo forzó, ni siquiera lo apoyaron, ¿no? O sea, se tuvo que bancar la carrera, él vivía en San Justo y se iba todos los días hasta Capital, a la Universidad de Buenos Aires, ahí a Paseo Colón, 2 horas de viaje, a veces más, y bueno, de alguna manera eso le permitió a él, bueno, tener todo lo que llegó a tener, ¿no? Digamos, tener una empresa, tener su casa, tener su auto, tener, bueno, un cierto bienestar, ¿no? Una clase media, digamos, pero salir un poco de, bueno, no era albañil por lo menos, ¿no? Claro.
Con lo cual, bueno, para él fue muy importante ese ejemplo, para nosotros desde chicos también, y entonces lo importante era que estudiáramos. Sos el responsable de un desarrollo de un sitio importantísimo que tiene muchísimas visitas diarias, que recibís consultas de otros países. Contame, bueno, desde qué lugar hiciste eso y desde cuándo venís trabajando en ese tema. Bueno, yo entré al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2002. Digamos, un año que todos recordamos, posterior a la crisis, ¿no? El estallido de la crisis. Y en ese momento, en el gobierno de la ciudad, había un contrato con una empresa privada que gestionaba todo lo que era la recaudación de impuestos y que había desarrollado un sistema de información geográfica. Y bueno, ese contrato era bastante oneroso y el gobierno de la ciudad decidió en aquel momento, estaba Aníbal Ibarra, era el primer gobierno de Aníbal Ibarra, decidió reestatizar ese servicio y entonces se armó, como suele pasar en el Estado, ¿no? Que tiene una estructura tan funcional que para absorber una nueva función tiene que crear una nueva unidad. Se creó una unidad que se llamó Unidad de Sistemas de Información Geográfica, cuyo objetivo era justamente reestatizar el servicio que daba esa empresa privada. Y entonces hizo un traspaso durante 4 meses. Se contrató un montón de gente, digamos, en el gobierno de la ciudad para absorber las tareas que hacía esa empresa, y parte del personal que trabajaba en la empresa también fue absorbido por el gobierno, ¿no? O sea, algunas de las personas que fuimos a hacer esa capacitación a la empresa, bueno, de alguna manera señalamos a las personas que nos parecían más valiosas y el gobierno de la ciudad también incorporó a esa gente al proyecto. Terminamos siendo cerca de 100 personas, una cosa enorme. Yo hasta el momento no había trabajado en el Estado, todavía no me había recibido, era estudiante, ya estaba terminando la carrera, pero ni me había recibido. Bueno, con esta reestatización, para que te des una idea, ¿no? El gobierno de la ciudad usaba anualmente el 10% del presupuesto que le pagaba a la empresa privada para dar el mismo servicio, reestatizándolo. Y ese número fue parte de lo
tal vez una de las primeras cosas con las que uno se entusiasma, ¿no? De trabajar en el Estado. Decir, bueno, vos fíjate, ¿no? Cómo solamente restatizando el servicio se generan 100 puestos de trabajo en el Estado y se ahorra un montón de plata, ¿no? Haciendo lo mismo. Bueno, empezamos a trabajar un poco en la reingeniería de los sistemas, ¿no? Y un par de años más tarde surge la iniciativa de publicar algo de la información geográfica que teníamos, simplemente para hacerla disponible al público, para acercar información a los ciudadanos. Claro. Imagínate, sí, la ciudad de San Pedro, la ciudad de Buenos Aires, cualquier ciudad, uno tiene un mapa y uno ubica el punto en el lugar donde está ubicado ese registro de la base de datos, ¿no? Ese registro puede ser una persona, puede ser una boca de cloacas, puede ser un sumidero, un poste de luz, lo que sea. Un hospital, lo que sea, claro. Y a eso se le llama georreferenciar información, o sea, darle a la información una ubicación respecto a la Tierra. Por eso lo de geo, ¿no? Claro. La información geográfica es esto, y los sistemas de información geográfica obviamente son los sistemas que manejan este tipo de información. Son sistemas que son, podríamos decir, la computación es una ciencia relativamente nueva, ¿no? Comparada con otras, y los sistemas de información geográfica son más nuevos aún. Imagínense que dibujar un plano es algo que requiere un mapa, ¿no? Es algo que requiere la capacidad de mostrar imágenes en la pantalla, y todos sabemos que las primeras computadoras apenas mostraban textos, y pasaron muchos años hasta que las computadoras pudieron dibujar gráficos en pantalla, y más años todavía para que tuvieran la capacidad de procesamiento para mover más o menos, hacer que los mapas se pudieran dibujar sin que tardara horas en dibujar un mapa, ¿no? Y eso es lo que lo hacía práctico. Así que recién hasta principios de los 90 no hubo, digamos, desarrollo de sistemas de información geográfica en sí, y pasó otra década más hasta que esos sistemas pudieron ser más o menos accesibles a un público un poco más grande, y se empezaron a popularizar en un mundillo todavía muy acotado, ¿no? ¿Estaban convencidos que el Estado tenía que hacer esto, hacerse cargo de esto? Mira, yo creo que sí, porque los sistemas de información geográfica son estratégicos para la toma de decisiones. El hecho de vos pensar en un territorio grande como la ciudad de Buenos Aires, la perspectiva que te da visualizar la información mapeada sobre el territorio te permite tomar decisiones con una facilidad que una base de datos no te da. Aunque vos tengas la misma información en una base de datos, vos ves 3 millones de registros y no hay manera de que vos analices eso. Vos podés decir, bueno, los agrupo por barrio y sé que tengo tantos por acá, tantos por allá, pero cuando dicen una imagen vale más que 1000 palabras, bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Si uno pone esos 3 millones de registros en un mapa y lo coloreás, podés darte cuenta dónde tenés déficit de educación, dónde tenés déficit de salud pública, dónde tenés déficit de lo que sea, de la variable que quieras, y podés redireccionar la inversión pública hacia lo que más hace falta o hacia lo que quieras desarrollar. También, o sea, se usa para un montón de cosas, ¿no? Pero son clave para la toma de decisiones. Y tal es así que el sistema de información geográfica de la Ciudad de Buenos Aires arranca en el año 97. Estamos hablando, fíjate, cuando todavía la mayor parte de la gente no sabía ni lo que era internet, ni tenía correo electrónico ni nada que se le parezca. Prácticamente no había ni celulares en aquel momento, y el gobierno de la ciudad ya había invertido una cantidad de plata importante en hacer un vuelo fotogramétrico para relevar justamente el catastro de la Ciudad de Buenos Aires, restituirlo, o sea, transformar ese vuelo que saca fotografías de alta resolución de la ciudad, transformar eso en información geográfica, donde uno pudiera tener los polígonos que representan a cada parcela y cada manzana de la ciudad, y construir el primer sistema de información geográfica, que lo hace esta empresa privada que te contaba yo hoy, y después lo tomamos nosotros, ¿no? Pero sí, es estratégico, digamos, esto arranca y se invierte un montón de plata, o sea, no es casual, digamos. Es estratégico para el Estado y para la toma de decisiones, pero también le sirve al ciudadano para el uso diario. Bueno, hoy en día, claro, se ha masificado, ¿no? El uso de la información geográfica ya no es algo tan raro como cuando nosotros empezamos a trabajar en eso,
que prácticamente nadie sabía lo que era y nos tuvieron que enseñar, capacitar y todo. No es algo que tampoco ni siquiera hemos visto en la universidad ni nada por el estilo, ¿no? Hoy en día, claro, es mucho más masivo y se usa para un montón de cosas. En las redes sociales incluso se usan los sistemas de información geográfica para las aplicaciones que te puedas imaginar, digamos, de todo tipo. Y están accesibles a todo el mundo. Cuando nosotros empezamos a trabajar, no existía ni siquiera Google Maps, que después se hizo como más masivo, ni Google Earth, ninguna de estas aplicaciones más dirigidas al público, ¿no? Los sistemas de información geográfica se usan desde para cosas técnicas, o sea, para que te des una idea, los primeros usuarios de sistemas de información geográfica son las petroleras. Para ellas es muy importante y tienen unos sistemas de información geográfica brutos, donde trabajan sobre todo con imágenes satelitales y todo, porque bueno, hay mucha plata en juego y para ellos es estratégico, ¿no? Esa información. Sí, sí, sí. ¿Qué cosas te conmueven? ¿Qué cosas me conmueven? Bueno, no es tan difícil, digamos. Me conmueve mi hija, digamos, verla crecer, y verla jugar y desarrollar sus habilidades. Es una cosa que me conmueve todos los días. Me conmueve la música, es una cosa que me apasiona desde siempre, creo, y estoy constantemente escuchando música y la música no solo no me puede faltar, sino que realmente es una cosa que me emociona, me conecto mucho con eso, ¿no? Y el cine y el arte en general, ¿no? Me gusta mucho el cine también, aunque ahora, bueno, desde que nació mi hija es un poco más complicado ir al cine, pero bueno, ya volveremos. Pero sí, me gusta mucho en general, o sea, el arte en general me conmueve. ¿Qué cosas te apasionan? Bueno, ya lo dije un poco, la música me apasiona, creo que por sobre todas las cosas, aparte de mi trabajo, que bueno, por suerte puedo decir que, digamos, soy una persona que trabaja de algo que le apasiona.
y tratamos de que eso se note. Bueno, no tratamos, digamos, se nota, creo, en lo que hacemos. Después, bueno, eso, me apasiona la música y trato de dedicarle, digamos, el tiempo que puedo, que por ahí no es mucho, pero bueno, o sea, dedicarle, a mí me gusta tocar como hobby, ¿no? Tocar instrumentos y eso me gusta mucho. En un gran esfuerzo, la producción de En Persona ha obtenido una máquina que tiene la capacidad de transportar en espacio y en tiempo. Si pudieras transportarte en espacio y en tiempo, a donde vos desearas y a la época que vos quisieras, para conversar 10 minutos con alguien, ¿a dónde irías? ¿A hablar con quién? ¿Y qué cosa? Qué pregunta difícil es. La verdad que no lo sé. No sé. No sé, se me ocurre un montón de gente con la que uno pudiera tener ganas de conversar, pero no sé, creo que si existiera esa máquina y uno tuviera la posibilidad de aprovecharla, creo que me inclinaría por ir lo más lejos en el tiempo posible, ¿no? Como decir, bueno, lo que uno por ahí del último siglo se me ocurre que uno ha leído bastante, digamos, hay más documentación y todo, hay más registros fílmicos y todo, no sé, entonces se me ocurre que por mi interés, digamos, por las cosas que me apasionan, tal vez me trasladaría a la época de Leonardo da Vinci, a hablar 10 minutos con él. Porque además se me ocurre que debe ser muy loco, ¿no? Además de él como persona, sí, súper interesante, bueno, la vida en ese siglo, ¿no? Una cosa que de lo que hay, si bien hay también libros y todo, no es lo mismo que verlo. Que verlo y que hablar. Y además hablas italiano, así que andarías bien. Además, sí. ¿Qué consejo, sugerencia dejarías a jóvenes o a niños que empiecen a tener interés por la informática, por la computación, como a vos en su momento te empezó a interesar? Bueno, yo creo que una cosa importante que sepan es que la computación, digamos, esto es un poco, suena un poco como publicitario, pero es la verdad. En el ámbito de la computación hay mucho trabajo. No se necesita hacer una super carrera universitaria para tener trabajo. Hay un montón de carreras de computación en distintos lugares. Yo personalmente creo que siempre es mejor la educación pública. Le recomendaría recurrir a las universidades públicas, que hay muchas. Y bueno, que no lo duden, que si les interesa la computación es un excelente futuro, digamos. El trabajo no se va a acabar, al contrario, cada vez hay más. Piensen que, digamos, cuando yo empecé existían las computadoras de escritorio. Ahora existen las computadoras de escritorio, los teléfonos celulares que llevan computadoras adentro, las tablets que llevan computadoras, los autos tienen computadoras, los aviones tienen computadoras. Hay computadoras por todos lados y se necesita gente de sistemas por todos lados, cada vez más. Los sistemas están cada vez más presentes en nuestras vidas, en todos los ámbitos. Hasta los televisores hoy en día tienen sistemas adentro. Los nuevos televisores, los Smart TVs, vienen con Android, el sistema operativo que ustedes corren en sus celulares o en sus tablets. Y obviamente hay desarrolladores desarrollando aplicaciones para Android, se necesita gente y hay un déficit enorme. Con lo cual ese déficit también genera... O sea, hay mucho empleo y obviamente los sueldos son buenos porque hay pocos profesionales, proporcionalmente a lo que el mercado necesita, que se requiere, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es una carrera que le recomendaría a todos, ¿no? O sea, si les gusta desde ya, es una buena elección. Muchas gracias. Por favor.